Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Yo espero que esté todo bien, todo perfecto. Hoy nosotros tenemos más una clase de Clínica 1 donde vamos a charlar a respeito de la insuficiência respiratória. Tema sumamente importante e é essencial saber a respeito de insuficiência respiratória, tanto para os exames, quanto para a era, quanto para a vida. Sem entender esse tema, sem compreender de uma maneira bem adequada, nós não conseguimos razonar algumas coisas, em realidade, a maioria das coisas, a fisiopatologia das enfermidades respiratórias. Então, é uma classe fundamental, sí, es sumamente importante y por eso que nosotros vamos a charlar de una manera bien fácil, bien explicadita, bien sencilla para que todos ustedes entiendan, para que vos ahí puedan comprender de una vez por todas insuficiencia respiratoria. Antes de nosotros empezar por la insuficiencia respiratoria, vamos a hacer un breve repaso aí de fisiologia respiratória. Isso mesmo, nós vamos a repassar uma partecita de fisiologia respiratória. Espero que todos ustedes estén bien atentos porque essa classe vai ser, não é uma classe difícil, mas é uma classe que necessitamos entender bastante coisa e prestar bastante atenção em alguns pontos, porque é uma classe assim bem, como vou dizer, bem rica de informações novas. Então, vamos começar com nossa fisiologia respiratória. Seguramente te vai gostar essa classe, então agarra tu PDF resumen e aí vamos a começar. Fisiologia respiratória, então, que é importante saber de todo acá? Principalmente, nós já estamos verde, já estamos sabendo que la función del pulmón es el intercambio gaseoso, o sea, la hematosis. Entonces, como dice ahí, el pulmón es el responsable por la hematosis, el intercambio entre el dióxido de carbono que nosotros formamos cuando hacemos ejercicio, cuando nosotros estamos ahí en actividad basal, o sea, sin hacer nada, solamente respirando, corazón latiendo, todas las funciones funcionando, y también tiene efectos, entonces, sobre esa hematosis, que es el intercambio entre dióxido de carbono que nosotros producimos y el oxígeno del ambiente, el aire ambiental, y también tiene efectos sobre el mecanismo del equilibrio ácido-base. Es una de las principales funciones, además de la hematosis, es la segunda principal función que nosotros en la fisiología respiratoria debemos saber. ¿Por qué es importante saber eso? Pues vas a ver en renal que cuando uno descompensa, o sea, cuando tenemos una acidosis metabólica, por ejemplo, o sistema respiratório vai tentar compensar. E quando temos uma acidose ou uma alcalose respiratória, o sistema renal vai tentar compensar. Se compensam generalmente de distintas formas. Por exemplo, acá em respiratória, nós o que vamos ver é que o mecanismo, o equilíbrio ácido-base é compensado de acordo à ventilação do paciente, ou seja, o paciente tem muita acidez, tiene que hiperventilar para intentar sacar esse dióxido de carbono e tratar de compensar essa acidez. O paciente tem muita alcalosis, ou seja, pH maior de 7,45. O pulmão intenta diminuir a ventilação para que o paciente pueda tentar compensar a sua alcalosis com uma acidose respiratória. Já vamos entender tudo isso, pero lo básico del básico de fisiologia é isso, saber a função do pulmão, principalmente no mecanismo de hematosis e no equilíbrio ácido-base. Já vamos ver que é gasometria, todo isso nós já vamos a descomplicar. El aire, sumamente importante, sim, saber. Siempre é pergunta de docente de Santo Tomé, que é Honorá. Honorá sempre pergunta qual é a composição do aire. É uma pavada, pero sempre pergunta. Não é tão pavada, porque nós devemos saber quanto é a fração inspirada de oxígeno. E o aire está composto, para saber a fração inspirada de oxígeno, nós temos que saber a composição do aire. O aire está composto por 78%, la mayor parte es nitrógeno, 21% es oxígeno, que es lo que nosotros utilizamos, y dióxido de carbono y otros gases nobles, es 1% aproximadamente. Al todo, cierra los 100%. Pero ¿qué es importante saber? Que la composición del aire es nitrógeno, oxígeno y gases nobles, ¿sí? Y dióxido de carbono, obviamente. ¿Qué hay que saber, entonces? 21% es lo que nos interesa, ¿sí? De todo el aire, la composición del aire, nosotros vamos a respirar 21%. Nosotros utilizamos solamente el oxígeno de toda la composición del aire. Otra preguntita también que suele ser pregunta de ese docente es, ¿cuál es la composición del aire a nivel del mar?
a nivel del mar nosotros tenemos 23%, 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y 1% de otros gases y gases nobles. Y entonces, si a nivel del aire nosotros tenemos el 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno, en Machu Picchu, que es cerca de 2.400 metros de altitud, ¿cambia la composición del aire? Pregunto a ustedes, ¿cambia o no cambia? Esa es una trampa, ¿sí? La composición del aire no cambia. Lo que va a cambiar es la presión barométrica y la fracción inspirada de oxígeno. Recuérdense eso porque es una trampa de un docente ahí que suele preguntar tanto en sus prácticos cuanto en las eras y finales. La composición de qué está hecho el aire no cambia. Lo que cambia es la presión barométrica y con eso cambia la fracción inspirada de oxígeno. Vamos a traducir todo eso que yo estoy hablando. A nivel del mar, o sea, a 0 metros, como nosotros tenemos acá, de altitud, tenemos cerca de 760 milímetros de mercurio. La presión barométrica es de 760 milímetros de mercurio. En general, la presión atmosférica, perdón. Tenemos 760 milímetros de mercurio. Cuando nosotros subimos, por ejemplo, en el Monte Everest, nosotros tenemos 250 milímetros de mercurio de presión atmosférica. ¿Por qué eso implica tanto en la fracción inspirada de oxígeno, que es lo que a nosotros nos importa? Acá en 760 milímetros de mercurio, miren la presión de oxígeno que tenemos. Tenemos 160 milímetros de mercurio, ¿sí? De presión de oxígeno. Y miren acá en el Monte Everest, tenemos 53 milímetros de mercurio de presión de oxígeno. Por eso que es sumamente importante saber, en ese caso, ahora que estamos en RESP, hay que saber, no saber así específico, en Monte Everest tiene 250 milímetros de mercurio de presión atmosférica y tiene 53 de presión de oxígeno. No, eso no es necesario saber. Solamente tenemos que tener presente que, de acuerdo a la altitud, la fracción inspirada de oxígeno disminuye. Por eso que, eso es un motivo que los jugadores de fútbol, generalmente cuando están acá en Brasil, acá a nivel del mar, van una semana antes para entrenar, por ejemplo, cuando van a jugar en Perú, es justamente por cuenta del mecanismo de adaptación. Acá a nivel del mar hacen un determinado esfuerzo y cuando suben, por ejemplo, a Machu Picchu, vamos a poner ahí que van a jugar ahí con los aztecas, cuando suben ahí necesitan un periodo de adaptación porque allá, como el jugador va respirar menos fracción, va a tener menos fracción inspirada de oxígeno, va a necesitar hacer un trabajo respiratorio mayor. Por eso que ellos van una semana antes para entrenar en los lugares de altísima altitud, o sea, de elevada altitud. Básicamente es por eso. Entonces, recuérdense que la composición del aire siempre es la misma, pero lo que va a alterar de acuerdo a la altitud es la fracción inspirada de oxígeno, porque cuanto más alto nosotros estamos, menor es la presión de oxígeno del lugar ahí, del ambiente. ¿Sí? ¿Ok? Creo que hasta acá yo expliqué bien, así, bien mastigadinho. Esa clase no es tan fácil, pero también no es difícil. Yo voy a tratar de resumir y dejar lo más sencillo posible. Entonces, solo para decir todo lo que nosotros ya estábamos diciendo, miren, a 0 metros de altitud o nivel del mar, nosotros tenemos presión barométrica de 760 milímetros de mercurio y la presión parcial de oxígeno es 160. A 1000 metros ya baja de 760 para 675 aproximadamente y la presión parcial de oxígeno es 141. A 3000 metros, miren cuánto cambia. Casi 74 milímetros de mercurio disminuye y la presión parcial de oxígeno 125 aproximadamente. 4000 metros, miren acá ahora, eso sí que cambió. En 1000 metros, el paciente cambió más de 100 milímetros de mercurio y la presión parcial de oxígeno es 97 milímetros de mercurio. ¿Por qué es importante saber eso? Justamente porque va a cambiar la fracción inspirada de oxígeno. Ya vamos a ver el por qué todo eso cambia la fracción inspirada de oxígeno. Nosotros, en condiciones normales, tenemos esa presión acá, a nivel del mar, por ejemplo, o hasta 1000 metros. Tenemos cerca de 140 hasta 160 milímetros de mercurio. Eso no influye tanto en nuestra respiración. Obviamente que yo, por ejemplo, ando en bici. Hay una tremenda diferencia entre andar en bici en Santo Tomé, que es prácticamente a nivel del mar, y andar en mi ciudad. En mi ciudad yo percibo que canso mucho más rápido. Mi ciudad queda cerca de 700, 800 metros de altitud a nivel del mar. Parece una pavada, pero realmente el esfuerzo respiratorio que nosotros tenemos que hacer
es distinto, aumenta. Por más que sea tan poco, aumenta mucho el esfuerzo respiratorio y yo canso mucho más rápido acá en mi ciudad que en Santo Tomé, que es prácticamente a nivel del mar, creo que 30, 50 metros de altitud. Entonces, saber que composición del aire no cambia, lo que cambia es la presión barométrica y la fracción inspirada de oxígeno, porque la fracción inspirada de oxígeno depende de la presión parcial del oxígeno. Bueno, quedó bien explicadito ahí. Si algún docente algún día te pregunta, yo tengo certeza que esa cosita ahí no te vas a olvidar. Entonces, ¿cuáles son los componentes del sistema respiratorio? Y acá presten atención, enfoquen acá, es así, totalmente razonable, pero para nosotros después entender los mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia respiratoria, necesitamos saber los componentes del sistema respiratorio. ¿Qué serían los componentes? Sería todo lo que está involucrado para la ventilación y la correcta hematosis. Bueno, ¿a dónde todo empieza? Todo empieza en el sistema nervioso central, en la región más específica, en el bulbo, en el centro respiratorio. En el bulbo tenemos una regioncita que es el centro respiratorio. El centro respiratorio va a enviar una señal, o sea, un pulso, para los nervios periféricos, para que contraigan los músculos. ¿Cuáles son los músculos? Todos los músculos de la ventilación, principalmente, ¿cuál es el principal músculo de la ventilación? El diafragma. Después, obviamente, tenemos los intercostales, subcostales, todo, pero el principal músculo acá que va a ser enviado la señal para que ventile, para que contraiga o que relaje, es el diafragma. Entonces, del centro respiratorio sale un pulso nervioso que va por los nervios periféricos, que llega al músculo y hace la contracción muscular de la caja torácica y del diafragma. Con esa contracción y relajación de la caja torácica y del diafragma, tenemos la entrada de aire, ¿sí? Del oxígeno por las vías aéreas. Sí, obviamente están desobstruidas, ¿sí? En normal, tenemos la entrada de aire por las vías aéreas. Ese aire que ingresa llega al parénquima pulmonar, más específicamente en el alvéolo ahí, y entonces en el alvéolo, ¿cómo está? Pasa por debajo del capilar pulmonar, va a pasar por la barrera alvéolo capilar, pasa por esa barrera, alcanza el capilar pulmonar y en el capilar pulmonar está pasando ¿quién? El glóbulo rojo que contiene hemoglobina. Esa hemoglobina se junta con 4, yo iba a decir eso, era una pregunta después, pero se une con 4 moléculas de oxígeno y ahí transporta el oxígeno para los tejidos. Entonces, ¿por qué es importante saber los componentes? Justamente para entender después el mecanismo de fisiopatológico de la insuficiencia respiratoria. Recuérdense, centro, sistema nervioso central, los nervios, después la contracción muscular, las vías aéreas tienen que estar permeables, llegan el alvéolo tiene que estar limpio porque si no, no consigue alcanzar, pasar la membrana alvéolo capilar, llega el capilar pulmonar, o sea, alcanza el capilar y después se une con la hemoglobina, ese oxígeno. Básicamente, esos son todos los pasitos que debemos saber para que nosotros tengamos después un correcto entendimiento de toda la fisiología, de fisiopatología de la insuficiencia respiratoria. El control respiratorio son dados por 2, no lugares, sino que 2 sistemas distintos. Uno es el bulbo y el otro es el seno carotídeo. ¿Cuál es la diferencia? El bulbo es sensible a alteraciones de la presión de dióxido de carbono y a disminución del pH. O sea, cuando el dióxido de carbono sube o el pH disminuye, el bulbo envía señales, pulsos nerviosos para que aumente la ventilación. Justamente porque si nosotros no aumentamos la ventilación, el principal mecanismo de eliminación de dióxido de carbono es la ventilación, es la expiración. Entonces, cuando aumenta el dióxido de carbono en la sangre, el bulbo necesita enviar señal ahí. Entonces, envía la señal y entonces empezamos a ventilar. La misma cosa es cuando disminuye el pH, cuando tenemos una acidosis metabólica, por ejemplo. Cuando tenemos acidosis metabólica, generalmente, nosotros lo que debemos hacer es eliminar dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono, cuando se acumula, genera una acidosis. Entonces, cuando hay una acidosis, para nosotros compensar esa acidosis metabólica, como estábamos hablando antes, necesitamos aumentar la ventilación, o sea, que el paciente elimine más dióxido de carbono
queda em hipocapnia, já vamos entender todos esses conceitos, e então o corpo do paciente vai tentar compensar essas acidoses com uma hiperventilação. Sí, basicamente, sí, en líneas generales, pero sepan que el bulbo sensa dióxido de carbono y pH y el seno carotídeo sensa, además de dióxido de carbono y pH, va a sensar la presión de oxígeno. Eso es lo importante. Todo eso son, por ejemplo, cositas que nosotros vamos agregando ahí en nuestra cabecita ahí para memorizar las cosas. Otra cosita que es sumamente importante dentro de fisiología respiratoria es la curva de disociación de la hemoglobina. ¿Qué es disociação da hemoglobina? É a quantidade de oxígeno ligada às moléculas de hemoglobina. ¿Sí? A curva de dissociação normal é essa. Miren acá. Nosotros, cuando el normal de la saturación sanguínea es de 95 a 98, nunca vamos a llegar a 100%. ¿Sí? Nunca vamos a llegar. Es de 95, 98, máximo así 99. Ese es el valor normal de la saturación de la hemoglobina. ¿Cuál es el punto? La saturación depende de un factor esencial, que es la presión de oxígeno, ¿sí? La presión arterial de oxígeno. Por ejemplo, para nosotros tener una saturación de 98, necesitamos tener por lo menos una presión arterial de oxígeno entre 80 y 100. ¿Sí? Presión arterial de oxígeno entre 80 y 100. Si, por ejemplo, baja de 80 la presión arterial de oxígeno y está entre 60 y 80, tenemos un síndrome clínico acá, que es la hipoxemia. ¿Sí? La hipoxemia es cuando nosotros tenemos una presión arterial de oxígeno entre 60 y 80. Y la insuficiencia respiratoria es cuando nosotros tenemos menor de 60 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno. Ya vamos a ver esses detalhecitos aí. Pero por ahora tenemos que saber que é a quantidade de oxígeno ligada às moléculas de hemoglobina. Quanto mais oxígeno eu tenho, mais hemoglobina está llena de oxígeno. Quanto menos oxígeno, menor é a quantidade de saturação de la hemoglobina. Sí, basicamente es eso. Y tenemos componentes, tenemos factores que pueden influenciar en esa curva, como por ejemplo, pueden desplazar hacia la izquierda y hacia la derecha. Generalmente los choice, lo que se pregunta es eso. Por ejemplo, disminución de la concentración de protones es una de las causas que hace con que la curva se desvíe hacia la izquierda, disminuição da temperatura, diminuição do dióxido de carbono e diminuição de 2,3 de fosfoglicerato. Que desvia a curva hacia a direita? Aumento, todo o contrário, aumento da concentração de protones, aumento da temperatura, aumento do dióxido de carbono e aumento do 2,3 dióxido de fosfoglicerato. Quando eu digo diminuição da concentração de protones, estou dizendo alcaloses. E quando eu tenho aumento dos protones, eu digo acidose. ¿Por que tenho que saber tudo isso? Porque quando a curva se desplaça hacia a direita, eu necessito mais quantidade de oxígeno para ter a mesma saturação de oxígeno. Saturação da hemoglobina. Aí saiu. Quanto mais se desvia para a direita, necesito más saturación de hemoglobina, o sea, más oxígeno para saturar la hemoglobina. Y cuando se desvía hacia la izquierda, necesito menos oxígeno para saturar la misma cantidad de hemoglobina. Básicamente es eso lo que hay que saber. Otra cosita también es el efecto Bohr y el efecto Haldane. Haldane también puede ser llamado. El efecto Bohr, a la diferencia del efecto Haldane, es que en el efecto Bohr es cuando la hemoglobina llega a los tejidos para que libere, hace con que altere unas propiedades de la hemoglobina y eso hace con que se libere com facilidade o oxígeno para nutrir os tecidos e o efeito Haldane ocorre nos pulmões, que aumenta sua afinidade por el oxígeno. Basicamente, esses dois efeitos, Miguel, sí, docente de Santo Tomé, suele preguntar qué es el efecto Bohr y qué es el efecto Haldane. Entonces, solo para recordar, efecto Bohr ocurre en los tejidos cuando la hemoglobina disminuye su afinidad por el oxígeno y el efecto Haldane ocurre en los pulmones cuando la hemoglobina aumenta su afinidad por el oxígeno para que agarre todo el oxígeno posible ahí cuando llega la hemoglobina en los pulmones. Básicamente es eso lo que hay que saber sí o sí a respecto de la curva de disociación de la hemoglobina. Y preguntita, en la hemoglobina, ¿cuántas moléculas de oxígeno se unen? Recién hablé eso, es una pregunta también de Miguel, sí, pregunta generalmente en eras y finales, es una pavadita, pero sepan eso. ¿Cuántas moléculas de oxígeno se unen en la hemoglobina? Son al todo 4 moléculas de oxígeno. Tenemos cadena alfa y beta, alfa 1 y alfa 2, beta 1 y beta 2, y cada cadena se une a una molécula de
oxígeno. Eso es lo que hay que decir cuando te pregunta eso. Pasamos ahora a la gasometría. ¿Qué es gasometría? Gasometría es un estudio de los gases sanguíneos y viene básicamente algunos parámetros además cuando nosotros pedimos ese estudio. La gasometría casi siempre se toma de las arterias, o sea, es una gasometría arterial. ¿Tenemos gasometría venosa? Tenemos, pero no es tan frecuente, nos vamos a pedir gasometría venosa. Lo que generalmente se pide es gasometría arterial. Ahora para RESP es gasometría arterial. Cuando nosotros pedimos, viene un informe. ¿Qué viene en ese informe? Viene valores a respecto del pH, saturación de oxígeno, presión arterial de oxígeno, presión arterial de dióxido de carbono, bicarbonato y base excess o exceso de bases. ¿Cuáles son los valores normales de la gasometría de esos datos que nosotros vamos a encontrar en la gasometría arterial? pH es de 7.35 a 7.45, la saturación de oxígeno es de 97 a 99 o de 95 a 99, así como estaba hablando antes. Presión de oxígeno, presión arterial de oxígeno es de 80 a 100. Recuérdense que si es de 60 a 80 es hipoxemia y si es menor de 60 ya es insuficiencia respiratória. La presión de dióxido de carbono normal, o sea, la presión arterial de dióxido de carbono normal es de 35 a 45 milímetros de mercúrio. Cuando tenemos menos de 35 es llamado de hipocapnia y cuando tenemos más de 45 milímetros de mercúrio es llamado hipercapnia. Já vamos a ver isso em los tipos de insuficiência respiratória. Bicarbonato, sumamente importante. Bicarbonato hay que saber el valor normal. En realidad, todo eso acá hay que saber los valores normales. Entonces, el bicarbonato es 23 a 27 miliequivalentes litro, el valor normal. Algunos docentes toman como 22 y 26, pero generalmente es 23 a 27. Y base exceso de bases es menos 2 hasta más 2 miliequivalentes litro. Acá, para quien no sabe, quien no recuerda que era el exceso de bases, es básicamente lo siguiente. Cuando nosotros tenemos una acidosis, vamos de nuevo a la acidosis que queda más sencillo de explicar. Tenemos una acidosis, tenemos disminución de las bases, porque el cuerpo va a utilizar todas las bases para intentar compensar esa acidosis. Cuando tenemos una alcalosis, tenemos el exceso de bases, tenemos bases sobrando, porque como tenemos alcalosis, tenemos un pH disminuido, entonces las bases no se utilizan, entonces tenemos base excess mayor de 2. Pero el valor normal es de menos 2 hasta más 2. De una manera bien resumida es eso. Otra cosita bien importante, espero que esté todo ok hasta ahora, que nosotros ya vamos a empezar ahí en la parte de insuficiencia respiratoria. Como yo les dije ya, no es difícil, pero también no es muy fácil. Tenemos que hacer un buen repaso de fisiología para entender algunas cosas ahí de insuficiencia respiratoria. Entonces, vamos a pasar ahora a la parte más importante de la clase, que es a respecto de insuficiencia respiratória. Sumamente preguntado, sumamente importante saber esa clase para entender algunas otras cositas ahí que nosotros vamos vendo no decorrer de la era. Bueno, insuficiencia respiratória, ¿cuál es su definición? Por básico, así si nosotros vamos a ver las definiciones ahí de la palabrita, insuficiencia respiratoria es básicamente cuando el cuerpo es incapaz de captar oxígeno suficiente y eliminar dióxido de carbono de manera adecuada com que supra las demandas metabólicas del organismo. En otras palabras, insuficiencia respiratoria es cuando hay una incapacidad del organismo en la captación del oxígeno y eliminación del dióxido de carbono de manera suficiente para suprir las demandas metabólicas del organismo. Hay definiciones que sí o sí hay que saber. E aí docente, generalmente Miguel, pergunta a definição específica de insuficiência respiratória. Então, sepam essa acá de abaixo, que é insuficiência respiratória é síndrome clínico multifactorial producida por patologia pulmonar ou extrapulmonar, aguda ou crônica, de severidade variável, implicando sempre em gravidade. Y es definida a través de análisis de gases en sangre arterial. Entonces, tenemos dos definiciones, una que abarca solamente la palabra y otra que ya es un poquito más compleja. ¿Cuál Miguel pregunta? El docente de Santo. ¿Cuál Miguel pregunta? Es la de abajo, que es un síndrome clínico, bla, bla, bla. Sí, esa es la peorcita y es la que se pregunta Miguel. Como nosotros ya habíamos visto, insuficiencia respiratoria es cuando la presión de oxígeno es menor de 60 milímetros de mercúrio, hipoxemia de 60 a 80 milímetros de mercúrio y de 80 a 100 es presión normal.
Pero ¿por qué el punto de corte es 60? Miren acá, cuando nosotros hacemos la gasometría, que es con la oximetría, que es con el dedo, el oxímetro que utilizamos para el dedo, nosotros lo que vamos a evaluar es la saturación la saturación de oxígeno, ¿sí? La saturación de la hemoglobina relacionada al oxígeno. Cuando nosotros tenemos una saturación entre 95 y 99, miren acá, nuestra presión de oxígeno está entre 80 y 100, ¿sí? O entre 80 y 100. Cuando ya empieza a caer un poquito entre 95, 94, o 93, 92, 92 a 94, por ahí vamos poner de 90 a 92, 92 a 94, nosotros podemos estar en una hipoxemia, cuando la presión de oxígeno está entre 60 y 80 milímetros de mercurio. Entonces, eso es una preguntita también que fue una de las hechas en una clase. ¿Por qué la saturación cuando baja de 90, nosotros vamos a darle oxígeno al paciente? Justamente porque cuando la saturación baja de 90, nosotros sabemos que el paciente puede estar en una insuficiencia respiratoria. Sí, por eso que nosotros vamos a dar oxígeno al paciente cuando, por ejemplo, tenga 90, 92% de saturación de oxígeno en el oxímetro. Entonces, sumamente importante saber, paciente presente en el oxímetro, pulso oxímetro o oxímetro, menor de 90% de saturación de oxígeno, meter oxígeno porque probablemente está en insuficiencia respiratoria. Sepan eso, es pregunta de examen, sí o sí pregunta de horario. Entonces, ¿por qué damos oxígeno al paciente que tiene 90, menos de 90% de saturación de oxígeno? Justamente porque probablemente está en una insuficiencia respiratoria. ¿Y por qué digo probablemente? Es probable porque nosotros no hicimos todavía la gasometría. Seguramente si nosotros hacemos la gasometría, el paciente va a estar con insuficiencia respiratoria. ¿Sí? ¿Ok? Solo recordar, paciente con COVID, ¿sí? Paciente del COVID, ahí de la pandemia, todo eso, cuando bajaba de 90% de la saturación, ya iba al oxígeno, a la cánula, o ya era indicado para que el paciente vaya al hospital. Y la disnea muchas de las veces empieza acá, ¿sí? Cuando el paciente ya tiene un grado de insuficiencia respiratoria. Muchas de las veces, cuando tiene solo hipoxemia, no presenta disnea, el cuerpo consigue adaptarse. Pero cuando llega a la insuficiencia respiratoria, ya empeora mucho la disnea. ¿Por qué es importante de nuevo repasar el sistema respiratorio o los componentes del sistema respiratorio? Para saber la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria. Fisiopatología fue mi pregunta de Clínica 2, de final de Clínica 2, entonces sepan sí o sí como la palma de la mano y siempre se pregunta eso en los orales. Los escritos entonces no suelen entrar mucho, pero en los orales siempre hay preguntas, los 5 mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia respiratoria. Siempre, siempre, siempre. Para entender entonces vamos a repasar. El sistema respiratorio está compuesto allá arriba por el sistema nervioso central, que envía pulsos para el sistema por los nervios periféricos, que tienen que hacer contracción muscular, o sea, sistema nervioso central, nervios, músculo. El músculo baja y asciende, o sea, baja y sube y baja, y entonces con esa subida y bajada entra y sale aire. El aire contiene el oxígeno llega en el alvéolo, o sea, en el parénquima pulmonar, pasa por la barrera alvéolo capilar, llega en el capilar pulmonar y ahí sí se une con la hemoglobina para ser transportado. Eso tenemos que saber como la palma de la mano. ¿Por qué es importante saber? Por cuenta de la fisiopato. La fisiopato está relacionada principalmente con 5 mecanismos y tenemos que saber. Disminución de la fracción inspirada de oxígeno es un mecanismo de insuficiencia respiratoria. La disminución de la fracción inspirada de oxígeno es, por ejemplo, un paciente que vivía 0 metros a nivel del mar y va a subir el Monte Everest. No sé si ustedes ya vieron, pero siempre que van a subir el Monte Everest, los tipos ahí, los hombres, las mujeres que van a hacer eso, llevan generalmente oxígeno en los tubos, como si fueran nadadores. Sí, llevan oxígeno ahí, justamente porque allá arriba tiene mucha poca presión de oxígeno por cuenta de la altitud. Por eso que llevan oxígeno. Entonces, si nosotros disminuimos la fracción inspirada de oxígeno, vamos a producir en el paciente una insuficiencia respiratoria. Trastornos de la ventilación es otro mecanismo fisiopatológico. ¿Cuál es el punto acá? Trastorno en la ventilación, recuérdense eso. ¿Qué afecta a ventilación? Ventilación, el mecanismo ventilatorio, es solo recordar, si tenemos una afectación en el sistema nervioso central o alguna en los nervios que impide la llegada del pulso al músculo, o tenemos, por ejemplo, alguna afectación muscular, vamos a tener trastorno de la ventilación, o sea, el diafragma no va a ascender,
y bajar de manera adecuada, entonces básicamente van a tener insuficiencia respiratoria. Otro mecanismo, transtorno en la difusión del oxígeno en la membrana alveolo-capilar. Si no pasa por la barreira alveolo-capilar, por ejemplo, tenemos el alveolo acá y un capilar por debajo, pero si nosotros ponemos acá si nosotros tenemos, por ejemplo, el EPID, imaginen que eso es el EPID, la fibrosis, sí, que genera entre el alveolo y el capilar. Se temos a incapacidade de ultrapassar essa barreira por conta de uma fibrose, por exemplo, em um EPID, nós vamos ter insuficiência respiratória. Que é insuficiência respiratória? E recuerdem-se, necessito de gasometria para definir insuficiência respiratória. Solamente mirando o paciente não tenho como dizer isso. Sim, necessito da gasometria. Então, transtorno em la difusão por la membrana alveolo-capilar é um mecanismo de insuficiência respiratória. Transtornos em la ventilação, perfusão, em la relação, ou VQ também pode apresentar, ou seja, transtorno VQ, que é a ventilação, perfusão a nível pulmonar. Quando se dá isso? Se dá justamente ventilação, perfusão. Se dá en el capilar pulmonar. Las alteraciones VQ, o sea, ventilación y perfusión, en el caso de un TEP, por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar, nosotros vamos a tener ventilación, pero no vamos a tener perfusión en el alvéolo. ¿Sí? Un TEP, por ejemplo, que obstruyó acá, no va a llegar la hemoglobina para pasar y agarrar el oxígeno cuando tenemos un TEP, una obstrucción acá. Entonces, eso es un mecanismo de alteración de la ventilación, perfusión. Recuérdense, ventilación, vamos a tener el alvéolo limpio, que va a tener aire, pero no vamos a tener el capilar acá por cuenta de un tromboembolismo pulmonar. Obstruyó el capilar y entonces el oxígeno no pasa por el capilar, no pasa la sangre por el capilar. Entonces vamos a tener un trastorno en la ventilación perfusión, o VQ, como pueden encontrar en los choice, o pueden decir también eso en el horario. Eso fue mi pregunta de final de clínica 2, solo para que sepan ahí, que repasen eso, porque realmente eso se pregunta. Y presencia de shunt aumentado, el efecto shunt. ¿Qué es el efecto shunt? El efecto shunt se da acá, en el alvéolo. Ejemplo, efecto shunt es cuando yo tengo perfusión, totalmente el contrario del TEP. Yo tengo perfusión, pero yo no tengo ventilación. ¿En qué casos que yo no tengo ventilación? En un caso, por ejemplo, de atelectasia o de neumonía. Neumonía ocurre cuando el alvéolo está lleno de secreciones. Entonces, imaginen eso, lleno de secreciones, ¿tá? Acá tenemos secreción. Eso es la secreción. El oxígeno llega acá y no pasa para el capilar que está acá abajo. ¿Sí? Eso es sumamente importante saber. Efecto shunt es, tenemos perfusión, pero no tenemos ventilación. La alteración VQ, ventilación, perfusión, es cuando tenemos el alvéolo limpio, lleno de aire, pero tenemos un TEP acá que obstruye la llegada de la sangre para que la hemoglobina agarre ese oxígeno. Esa es la diferencia entre alteración de la ventilación, perfusión y shunt aumentado. Entonces, solo repasando, fisiopato, ¿cuáles son los 5 mecanismos fisiopatológicos de insuficiencia respiratoria? Disminución de la fracción inspirada de oxígeno, trastornos de la ventilación, todo lo que afecte nervio, afecte sistema nervioso central y afecta también la parte muscular. Ejemplo, si empezamos acá de arriba, ACV, se afectamos os nervios, um Guillain-Barré, por exemplo, que vamos ver em neuro, Guillain-Barré. E se afecta, por exemplo, o músculo na miastenia gravis. Ejemplo de las três aí. Transtorno na difusão do oxígeno por la membrana alveolo-capilar, um EPID, por exemplo. Transtorno da relação ventilação-perfusão, VQ, TEP. Presencia de shunt aumentado, aí nós vamos ter a pneumonia ou hasta mesmo uma atelectasia. Então, esses são os 5 mecanismos fisiopatológicos que sí ou sí hay que saber e hay que decirles. No basta solamente saber todo eso, tenemos que saber que la insuficiencia respiratoria se clasifica por 2 tipos. El tipo 1, que es solamente hipoxémica, paciente solamente tiene presión de oxígeno, presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio, y la tipo 2, que además de la presión del oxígeno del paciente ser menor de 60 milímetros de mercurio, el paciente va a tener hipercapnia. ¿Qué era hipercapnia? Recuérdense, presión arterial de dióxido de carbono mayor a 45 milímetros de mercurio. Pero, recuérdense una cosita. Si el paciente tiene, por ejemplo, solo hipoxemia y está en elevada altitud, yo no puedo clasificar eso como si fuera patológico. Si no clasifico eso como patológico. Yo lo clasifico como una insuficiencia respiratoria patológica cuando el paciente está respirando aire a nivel del mar, en ausencia de alcalosis metabólica y la PAF, la presión
arterial de oxígeno sobre la fração inspirada de oxígeno deve ser menor de 250. Aí sim eu tenho uma insuficiência respiratória. Esses critérios, quando vocês vão dizer em um oral, devem sim ou sim sair. Insuficiência respiratória se classifica em dois tipos. Imaginem que estamos em oral agora. Se imaginar que estamos em oral. Bueno, insuficiência respiratória, definição e os tipos, na classificação, tipo 1 e tipo 2. Recuerden-se que, em ausência de alcalose respiratória, alcalose metabólica, perdão, PAF deve ser menor de 250 e a pessoa deve estar respirando aire a nível do mar. Sumamente importante isso, por favor, memorizem, porque em la hora do oral, essa é uma das coisas que nós nos olvidamos. E é sumamente importante dizer. Eu, por exemplo, casi sempre me olvido dessa porqueria acá. Por isso que eu digo, não olvídense de isso. Então, vamos a los tipos. Temos dois tipos, insuficiência respiratória tipo 1 e tipo 2. La tipo 1 ocorre por alteração da difusão dos gases ou um compromisso do parênquima pulmonar. Ou seja, só teníamos hipoxemia. ¿Sí? Era tipo 1, era hipoxemia. La presión arterial de oxígeno es menor de 60 milímetros de mercúrio y el gradiente alvéolo arterial, la diferencia ahí que tenemos del oxígeno en el alvéolo y en la arteria es baja, o es alta, perdón, es alta. Tenemos, por ejemplo, mucho en el alvéolo y tenemos poco en la sangre, por eso, en la arteria. Por isso que dá um gradiente elevado, uma diferença de pressões elevadas, dá maior de 20. Essas são características que sim ou sim temos que recordar. A ventilação está conservada, por isso que a pressão de dióxido de carbono é normal. Então, insuficiência respiratória tipo 1, temos somente hipoxemia. O mecanismo ventilatório, que é o principal que elimina o dióxido de carbono, está conservado. Que seria esse mecanismo de ventilação? Que seria isso? Toda a parte aí de contracção muscular, de inspiração e expiração, ¿sí? Desde o sistema nervoso central, nervios e contracção neuromuscular, ¿sí? Todo isso está relacionado com o dióxido de carbono. Agora, então, vamos ver as causas de insuficiência respiratória tipo 1, ou a hipoxêmica. Então, vamos ver 5 causas aí, depois, isso, não necessitam saber bem específico, assim, qual é a fisiopatologia, tudo isso, mas sepam o seguinte, se pensam por lo menos 4 ou 5 causas, que já é o suficiente. Quais são as 4 causas que devemos, sim ou sim, saber de insuficiência respiratória tipo 1? Edema agudo de pulmão, EPOC, ou DPOC, acá está em português, pero EPOC, asma, hipertensão pulmonar e TEP. ¿Sí? Esas son las principales causas ahí que nosotros vamos a ver que son de insuficiencia respiratoria tipo 1. Después tenemos atelectasia, neumonía, edema agudo de pulmón, tenemos otras causas, pero sepan, EPOC, asma, edema agudo de pulmón, TEP, si quieren, y después también el enfisema, si quieren agregar. Pero enfisema es EPOC, entonces, la misma cosa. Solamente que está na palavrita distinta. Insuficiência respiratória hora tipo 2. Qual é a diferença entre tipo 1 e tipo 2? Lá tipo 1, temos solamente hipoxemia. E acá temos hipoxemia e hipercapnia. Então, a pressão de oxígeno vai estar menor de 60 milímetros de mercúrio. A pressão de dióxido de carbono vai estar maior de 50 milímetros de mercúrio. E o gradiente alvéolo arterial, a diferença de la tipo 1 é que está disminuído, ou seja, está normal, assim por dizer. No alvéolo e na artéria, a diferença vai ser de menor de 20 milímetros de mercúrio. Isso é o que há que saber. O pH acá, generalmente na tipo 2, é menor de 7,35, justamente porque nós começamos a acumular esse carita acá, o dióxido de carbono, e recuerden-se que, como não elimina o dióxido de carbono, nós acumulamos dióxido de carbono e o pH diminui. Por isso que nós vimos em fisiologia respiratória que o pulmão está relacionado com o equilíbrio ácido-base. Quando acumula esse carita acá, dióxido de carbono, o riñón tenta compensar, aumentando o bicarbonato, a demanda de bicarbonato, a retenção, a reabsorção de bicarbonato. Então, só para que repasse um pouquinho isso, insuficiência respiratória tipo 2 é pressão de oxígeno menor de 60, dióxido de carbono maior de 50 milímetros de mercúrio e gradiente está normal. A vezes pode estar aumentado, pero é difícil, generalmente está normal. E onde está o porquê? Quais são as causas de isso? Se nós temos alterações na ventilação, ou seja, o ascenso e descenso do diafragma,
¿Dónde puede estar el problema? Entonces, vamos a repasar algunas causas acá. La misma cosa, sepan 4 a 5 causas. Causas de insuficiência respiratória tipo 2. ACV, hipertensão intracraniana, que nós vamos ver isso em neuro, hiponatremia, hipocalcemia, esse acá deixem de lado, sim, deixem de lado, não sepam essa. Sepam miastenia graves, tétanos, polineuropatia, esclerose múltiple, asma também pode dar, EPOC, el asma, nosotros vemos en la clase de asma que pasa con la evolución de un paciente en crisis asmática. El DPOC, el EPOC, también puede generar la misma cosa cuando descompensa. Entonces, recuérdense que insuficiencia respiratoria tipo 1 era cuando teníamos afectación alveolar ou de la membrana alveolar, e a insuficiência respiratória tipo 2 é quando temos alteração na ventilação pulmonar, como, por exemplo, um asma, um ACV, como vimos antes, o paciente não consegue contrair e relaxar de maneira adequada o diafragma, então não ventila e não elimina dióxido de carbono. Por isso que acumula dióxido de carbono, diminui o pH e tem insuficiência respiratória. Basicamente, em linhas generais, insuficiência respiratória tipo 1 e tipo 2, isso é o mais característico. La tipo 1, temos uma alteração na difusão, o gradiente vai estar elevado. Acá em la tipo 2, gradiente vai estar normal, o paciente solamente não move de maneira correta os músculos, não tem impulso ventilatório de maneira adequada. Depois, nós vamos ver na classe de asma qual era a característica, a evolução de um paciente que tem uma crise asmática grave. E como nós vamos diferenciar a insuficiência respiratória tipo 1 e tipo 2? Principalmente, vamos ter que medir o gradiente alvéolo arterial. Recuerden que o gradiente alvéolo arterial em la tipo 1 está aumentado, se a es maior de 20, em la tipo 2 está disminuído. Temos uma alteração na ventilação. Como que se mide o gradiente alvéolo arterial? Essa formulita acá, les digo, memoricem, ou para el oral más que nada. Miguel suele preguntar essa formulita acá. Generalmente, te pergunta aí quando já está en el horno, quando já não tem mais volta, para que porque é uma coisa que muitas das vezes nós não memorizamos, não estudamos. Então, se por aí Miguel Santo te cai aí no oral, essa formulita pode perguntar quando está aí em insuficiência respiratória. Bueno, como se hace o algoritmo de diagnóstico de insuficiência respiratória? É sencillo, não é tão difícil. Temos tipo 1 e tipo 2. A primeira coisa é, com a gasometria, conseguimos diferenciar já se é tipo 1 ou tipo 2. Para depois buscar a causa é outra coisa. Mas para saber é, tipo 1 solamente vai ter hipoxemia. Que é a hipoxemia? Pressão arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercúrio. E que é uma hipercapnia? Tipo 2, hipoxêmica e hipercapnia. Pressão arterial de dióxido de carbono maior de 50 milímetros de mercúrio. Vamos para a tipo 1, que queda um pouquinho mais sencillo para falar. Quando nós temos hipóxia, ou seja, uma insuficiência respiratória, a pressão de oxígeno nos vai vir menor de 60 milímetros de mercúrio na gasometria. Aí nós vamos evaluar a diferença alvéolo arterial de oxígeno, se está alta ou se está baixa. Se, por exemplo, damos oxígeno para o paciente não melhora, é efeito Shunt. Isso é para descobrir a causa. Generalmente, esse algoritmo diagnóstico não se pergunta, só estou passando como um plus para vocês. Se a diferença alvéolo arterial é elevada, nós vamos ver a pressão venosa de oxígeno. Se a pressão venosa de oxígeno é normal, nós vamos encontrar com distúrbio de la ventilação perfusão. Se nós temos, por exemplo, uma pressão venosa de oxígeno baixa, aí vamos ver que há um desequilíbrio entre a oferta de oxígeno e o consumo de oxígeno. Então, temos pouca oferta e muito consumo. Aí sim, nós temos a insuficiência respiratória tipo 1 hipoxêmica por distúrbio VQ ou desequilíbrio entre a oferta e a demanda, o que necessita o corpo do paciente. Agora, então, vamos ver a clínica de um paciente com insuficiência respiratória. Vamos ter 3 tipos de paciente: o paciente que tem hipoxemia, hipercapnia e os signos de fatiga muscular. Então, nós, de maneira bem sencilla,
traje uma tablita bem fácil para que vocês entendam. Há diferença entre um paciente hipoxêmico e um paciente hipercapnio? Sim, há. Há também diferença entre uma hipoxemia leve e uma hipoxemia grave. Nós, quando temos uma hipoxemia aguda, temos que mirar uma cosita que é sumamente importante. Se o paciente tem uma hipoxemia aguda, o que passa na cabeça, no sistema nervoso central do paciente? Vai ter confusão inicialmente, irritabilidade, inestabilidade motora, irritabilidade e também pode ter confusão e coma. No coração, sistema cardiovascular, quando tem uma hipoxemia inicial, vai ter taquicardia e hipotensão. Por que tem taquicardia? Eu sempre penso de uma maneira um pouquinho distinta. Penso que se o paciente está com hipoxemia, está buscando aire. Sim, tenta buscar, resgatar aire. E quando tem uma hipoxemia grave, aí sim já empieza bradicardia e signos de baixo débito cardíaco, ou seja, de baixo gasto cardíaco. E no aparato respiratório, nós o que nós vamos ter quando um paciente tem hipoxemia é taquipneia, disneia e uso de musculatura acessória, como, por exemplo, tiragem intercostal, subcostal e supraclavicular. Esses são os tipos de clínica que nós podemos ter em um paciente com hipoxemia aguda. La hipercapnia, há um ponto bem importante acá que genera vasodilatação de los vasos cerebrales. Por isso que no sistema nervioso central, o paciente vai ter também confusão, apreensão, pero vai evolucionar não de maneira assim, não evoluciona de maneira agitada, ou seja, com taquipsia, tudo isso. Vai evolucionar decaindo seu nível de atenção e todos os níveis cognitivos. Ou seja, vai ter estupor e pode chegar até o coma também. Pero a hipercapnia genera vasodilatação, o paciente vai vir um pouquinho com a consciência um pouquinho mais baixa, assim, vai vir um pouquinho mais lento. Em cambio, na hipoxemia aguda, o paciente já vem agitado. Esse é o principal, assim, que nós conseguimos diferenciar quando o paciente tem somente hipoxemia ou quando tem uma insuficiência respiratória tipo 2, que tem as duas coisas. Cardiovascular vai ter vasoconstricção e depois vasodilatação, tem taquipneia, disneia e também musculatura acessória. Vai ser a mesma coisa, vai buscar aire, porque además de ter hipoxemia, vai ter hipercapnia. Então, recordem-se principalmente do prototipo do paciente hipoxêmico e do hipercápnico. O hipoxêmico generalmente está um pouquinho mais agitado, buscando aire. E o hipercápnico, por conta da vasodilatação arterial de los vasos cerebrais, pode generar um decaimento, uma diminuição de seu nível de consciência e vai sempre empeorando. Em câmbio, na hipoxemia, quando é leve e quando é agudo, o paciente busca oxígeno. Solamente quando é mais grave que o paciente vai entrar em grado de estupor e coma. Generalmente, então, convulsões e a diferença da hipercapnia, que vai empeorando seu estado de consciência. Como nós vamos utilizar, e isso já vimos, vamos estudar, não utilizar, vamos estudar o nosso paciente com insuficiência respiratória. Primeira coisa é fazer uma história clínica completa, porque o paciente morre rápido. Se o paciente não consegue falar, vamos falar com o familiar ou quem o trajo. Rapidamente vamos fazer o ABCD, isso vocês vão ver em emergentologia em sexto ano, pero em linhas generais, A, evaluação de vias aéreas, se estão permeáveis, B, se há movimentos respiratórios, C, a circulação e D, seria relacionado à diminuição da consciência. A oximetria, pulso-oximetria, é o dedito aí que nós utilizamos para evaluar a saturação de oxígeno. Isso nos vai dar um parâmetro bom aí para seguir. Por exemplo, se a saturação é menor de 90, pode estar em insuficiência respiratória. Como que eu tenho a certeza com solamente a gasometria? Laboratório, vamos pedir um hemograma completo, função renal, função hepática, dentre outros. Pero o mais importante acá é pedir gasometria arterial. Radiografia de tórax, podemos fazer um peak flow em caso de sospechar asma, eletrocardiograma e TAC, e entre outros. Nós podemos fazer muitas coisas em nosso paciente com insuficiência respiratória. Sempre recuerden que depende da causa que sospechamos. Recuerden-se isso, que insuficiência respiratória é menor de 60 e hipoxemia entre 60 e 80. Porque quando a saturação é menor de 92%, temos que administrar oxígeno, justamente porque, mirem acá, quando a saturação é menor de 92%, 92% ou 90%, cai muito a pressão de oxígeno. Então, por isso que nós vamos dar oxígeno para nosso paciente. Qual é o tratamento da insuficiência respiratória? E isso hay que saber. Primeira coisa é estabilizar o paciente, evaluar vias aéreas, respiração e cardiovascular, em nível de consciência, ou seja, evaluar se o paciente está ubicado em tempo e espaço, e fazer
Monitoreo oxígeno y vías, la famosa mnemotécnica MOV. Cualquier paciente que llegue inestable, gente, haga MOV, monitoreo oxígeno y vías, monitoreo de signos vitales, oxígeno para siempre cuando el paciente tenga menor saturação de oxígeno menor de 92% e vias periféricas, vias de grueso calibre, 14 ou 16. Se não conseguem de 14 ou 16, 3 vias de 18 ou 21 já está bem. ¿Por que mínimo 2 vias? Porque se o paciente mueve e sale o catéter, sale a via aí, nós quedamos sem nada, quedamos aí esperando solamente o paciente morir. Não é bem assim, pero recuérdense que por lo menos 2 vias. Si perdemos una tenemos la otra y tenemos tiempo para agarrar otra vía. Oxigenoterapia, o sea, oxígeno. Nosotros cuando vamos al hospital siempre dicen, tiene 2, 3 litros de oxígeno, tiene 5 litros, 10 litros, no sé. Tiene 2 litros de oxígeno, por ejemplo, pero nunca nos dicen, ¿cuántos por ciento es la fracción inspirada aproximada de nuestro paciente? Obviamente que va a depender de la altitud, pero nosotros cuando damos por el catéter nasal, que es aquello que queda acá afuera, ¿sí? Nosotros tenemos que saber que el flujo de oxígeno en litros por minuto es lo que nosotros vamos a ver en el negocito ahí en la pared. Cuando se da por catéter nasal 1 litro por minuto de oxígeno, nosotros estamos dando una fracción inspirada de oxígeno de aproximadamente 0,21 o 0,24, o sea, 21% o 24% de oxígeno. Cuando se sube a 2 litros por minuto, estamos dando de 24 a 28% de oxígeno. O sea, de fracción inspirada de oxígeno. 3 litros de 28% a 34%, 4 litros 34 a 38%, y el máximo de la cánula del catéter nasal que nosotros vamos a alegar es de 38 a 42% de fracción inspirada de oxígeno en nuestro paciente. Recuerden que paciente poco es máximo 2 litros por minuto que nosotros podemos dar, porque si no, el mecanismo ventilatorio se inhibe, el paciente ingresa en una insuficiencia respiratoria, no tiene la ventilación. Si tenemos la máscara facial simple, o sea, la máscara sin reservorio, solamente la mascarilla ahí, podemos llegar de 5 a 10 litros, que ahí nosotros vamos a aumentar. Miren acá, la fracción inspirada de oxígeno pasa de 42 para 40 hasta 60% de fracción inspirada de oxígeno. Sí, es mucha diferencia, mucha diferencia. Entonces, eso nunca dicen para ustedes. Yo busqué y les puse acá para que puedan solamente tener una idea. Paciente está con 1 litro de 21 a 24, 2 litros, 24 a 28, 3 litros, 28 a 34. 4 litros já é um pouquinho mais difícil de nós ver quando vamos aí ver os pacientes no hospital, 34, 38, 5 litros, 38, 42% de fração inspirada de oxígeno, é bastante coisa. E o que vai salvar o paciente, recuerdem-se, anotem, porque eu não puse acá, assistência respiratória mecânica com pressão expiratória positiva, ¿sí? Cuando el paciente tiene, por ejemplo, un edema agudo de pulmón. Pero eso nosotros vamos a ver en la clase de síndrome de estrés respiratorio y edema pulmonar. Pero siempre recuérdense que tratamiento de la insuficiencia respiratoria es tratar la causa y darle oxígeno por asistencia respiratoria mecánica cuando sea necesario. Bueno, gente, essa foi a classe de hoje. Sim, eu creio que quedamos aí, passamos por diversos pontos, foi bem sencilla. Sencilla não é essa classe, pero foi bem explicada. Qualquer dúvida que vocês tenham, que seguramente vai surgir alguma dúvida, me envie um mensagito aí que eu estou à disposição. Tenha um bendecido dia, tarde ou noite e uma bendecida semana ou fim de semana. Éxitos em tu estudo e qualquer coisa, eu estou à disposição. Tchau!